pues también de que eh, el video, perdón, el estudio este posteriormente se sube a YouTube para que usted pueda ver con más detenimiento las ideas que vamos a ver y e incluso también que usted pueda compartir con otras personas el canal, ¿no? Esto no hay ningún cobro, no hay ningún costo, usted lo puede hacer libremente, ¿verdad? Así que le hago esa recomendación. El tema de hoy, y déjenme comentarle un poquito al respecto. Yo les había dicho en reuniones pasadas que aunque yo tengo una agenda de temas, pero estamos abiertos, por ejemplo, a las sugerencias que cada quien pueda hacernos. En este caso, pues el tema de hoy ha sido sugerido precisamente por uno de nuestros asistentes, que es precisamente el respeto a las autoridades humanas. Una de las cosas que es importante, pues siempre para ese tipo de discusión es el hecho de que usted puede preguntar, usted puede opinar, siéntase en la completa libertad de poder hacer eso. O sea que no es que solamente yo hablo, sino que todos podemos participar y todos podemos opinar con la idea de enriquecer el tema, pues con las opiniones de cada uno de nosotros. Entonces, el tema que tenemos para hoy, como les decía, ha sido a sugerencia precisamente de uno de nuestros asistentes y se llama el respeto a las autoridades humanas. Fíjese que en este asunto, hablando un poco acerca de la autoridad, se da una situación que es bien interesante, que es lo que la Biblia nos dice, entre otras cosas, sobre los tipos de autoridades que hay. Porque mire, por ejemplo, en este caso lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Oscar, léenos esa cita, por favor. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Correcto. Vea de que en este caso, pues el apóstol Pablo tiene una frase que aunque muchos la hemos escuchado, pero como que requiere también ciertos elementos de reflexión, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Pablo diga que había que someterse a las autoridades superiores. Fíjese de que esto ayuda a resolver varias cosas porque modernamente más de alguien ha pensado de que, por ejemplo, que los emperadores romanos eran el anticristo, por aquello de que muchos de los emperadores lo que hicieron fue que persiguieron a los cristianos, ¿verdad? Pero entonces sería ilógico de que si los emperadores romanos eran el anticristo, sería ilógico pues de que el apóstol Pablo dijese que había que someterse a ellos, ¿no? Otra cosa que también es interesante respecto de esto es de que, mire, si hay una cosa por la que los emperadores romanos se caracterizaron, era porque tenían una moral, pero por los suelos, ¿va? Había un emperador, por ejemplo, que él decía que él era el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres, ¿va? Ya usted se puede imaginar qué estilo de vida tenía. Algunos de esos emperadores inclusive persiguieron la fe cristiana. Entonces, con todo y eso, es interesante, por ejemplo, el hecho de que el apóstol Pablo diga que hay que someterse a las autoridades superiores. Y bueno, y dice, las que están, dice, están puestas de parte de Dios. Y luego dice también el versículo 2 dice de que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, en ese aspecto le diré, es un poco curioso esta ordenanza que Pablo da respecto al trato que nosotros debemos de tener con las autoridades en las cuales nos ha tocado vivir. Ya vamos a ver más adelante, pues, algunas situaciones, porque digámosle así, de que en Romanos 13 está el lineamiento general, ¿no? Pero ya vamos a ver los específicos, ya vamos a ver, por ejemplo, algunos de los problemas que se pueden dar cuando la autoridad no está sometida a Dios, ¿va? En qué situación pues quedamos nosotros. Pero fíjense que también hay otro tipo de autoridad y esta es bien curiosa que el Señor haga esta recomendación. Mire, hermana Claudia, ¿nos puede leer por favor esa cita de Mateo 23 del 1 al 3? Mateo 23 del 1 al 3. Amén, pastor. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Correcto. Mire en este caso esta otra situación que el Señor plantea,
¿Qué pasaba con los fariseos? Los fariseos era una agrupación religiosa que prácticamente lo que ellos hacían era interpretar la ley y enseñarla. O sea, eran, digámosle así, dos de sus funciones importantes. Entonces, prácticamente en la época de Jesús, pocas personas conocían las escrituras como ellos las conocían. Por ejemplo, una de las cosas que mencionan las escrituras, que ellos tenían una subpráctica que se llamaba el uso, tenía que ver con el uso de una cosita que se llamaba filacterias. Estas filacterias eran unas carteritas que lo que hacían era de que se amarraban al brazo con unas cintitas, y la idea era de que, por ejemplo, ahí se ponían textos bíblicos. Entonces, digamos, el fariseo lo que hacía era de que ponía el texto que quería repasar, lo ponía ahí en esa filacteria y ahí lo andaba repasando. Pero el problema era de que los fariseos habían mandado a hacer unas filacterias que más parecían carterones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor viene y dice, mire, todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. Pero dice, no hagan como ellos hacen. Entonces, lo que pasaba con los fariseos era esto, que doctrinalmente ellos estaban en lo correcto, doctrinalmente. El problema era su práctica. Es por eso que el Señor dice, al final, dice en el 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque doctrinalmente las enseñanzas de los fariseos eran correctas. El problema era lo que ellos decían versus lo que ellos hacían. Es por eso que el Señor viene y dice, más no hagáis conforme a sus obras, dice, porque dicen y no hacen. Entonces ve en este caso cómo es que el Señor, bueno, las escrituras hablan de dos diferentes tipos de sometimiento a dos diferentes tipos de autoridades humanas, que en algunos casos, pues estas autoridades como que dejaban mucho que desear, ¿no? Pero con todo y eso viene el Señor y dice, no, mire, lo que hay que hacer es, hay que someterse a ellos. Ahora bien, hay una situación precisamente sobre esta cuestión del sometimiento a la autoridad. Fíjese que, por ejemplo, siempre hablando acerca de la autoridad, mire, por ejemplo, esta situación que nos dice en Romanos 14:4. Hermana Leslie, si nos lo lee, por favor, Romanos 14:4 es el versículo que está en pantalla. Ahorita, pastor. Romanos 14:4 dice, permítame. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Correcto. Fíjese de que ahí estamos en la situación de que a veces hay quienes dicen, mire, ese fulano es pastor o ese fulano es líder, pero ay, deja mucho que desear, va, como que y creo que a veces muchos hacemos la pregunta de que cómo es posible que habiendo gentes más capaces, que habiendo gentes más dedicadas, ¿por qué no los ponen a ellos, sino que ponen a ese sujeto que deja mucho que desear? Fíjese de que ahí en ese caso, y vamos a ver más adelante precisamente en un ejemplo, que lo que tiene que ver es lo que esta persona va a dar cuentas ante Dios. ¿Por qué razón? Porque si una persona que tiene autoridad no ejerce la autoridad correctamente, lo que va a suceder es de que tarde o temprano el Señor le va a pasar la factura, pues. El Señor le va a pasar la factura de lo que está haciendo, entonces no es tan así de que, mire, ¿y cómo es eso de que esta persona se porta de esa manera? Y no solamente eso, sino que hasta lo promueven y toda la cosa. No, mire, deje el asunto en las manos de Dios y deje que sea Dios el que se encargue, ¿no? Y se va a dar cuenta que cuando Dios lo haga, lo va a hacer pues con todos los poderes. Fíjese que aquí también en el libro de Daniel, por ejemplo, en Daniel 2:20, hay una situación que, por ejemplo, Daniel, cuando le es revelado el sueño de Nabucodonosor, mire esta expresión. Oscar, léenos por favor Daniel 2:20 y 21. Daniel 2:20 y 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Correcto. Y vea de que en este caso, cuando Daniel dice que Dios quita reyes y pone reyes, ¿qué es lo que sucedió? Era la profecía que Dios le había mostrado en sueños a Nabucodonosor sobre los imperios que iban a estar desde el momento de Daniel hasta el final de los tiempos. Muchos de esos imperios fueron autoritarios, fueron déspotas, dejaron mucho que desear.
Pero ¿qué es lo que sucede? Dice la Escritura, mire, Dios quita reyes y pone reyes. Ahora bien, lo interesante del caso es de que es cierto que Dios quita reyes y pone reyes, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que el poder no pueda ser cuestionado. ¿Cómo no? El poder puede ser cuestionado. Y más en este momento de la historia, es interesante precisamente de que el poder sea cuestionado precisamente cuando digámosle así, cuando sobrepasa su autoridad, ¿no? O cuando empieza a hacer cosas que ya no le corresponden. Entonces es por eso de que tenemos esa situación de que dice Daniel, Dios quita los reyes y Dios pone los reyes. Entonces vea de que hay una serie de situaciones respecto de la autoridad, por ejemplo, de que a veces se nos pide que nos sometamos a personas que tienen autoridad, pero que ellos como autoridad dejan mucho que desear. O sea, que no son lo que debieran de ser. Ahora, detalle importante, si nosotros en algún momento llegamos a estar en esa posición de autoridad, pues como que una de las cosas que debe de ser es de que nosotros lo hagamos correctamente. Luego, fíjese que si continuamos un poquito hablando acerca de la autoridad, fíjese que aquí hay un caso bien interesante respecto de la autoridad, porque en el libro de Daniel se habla acerca de que Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Allá cuando está en Babilonia, pues el rey Nabucodonosor, que era, por decir así, el jefe que tenía en ese momento, él dijo, busquen jóvenes que tengan educación, que tengan buen entendimiento, que sean de buena presencia, y lo que vamos a hacer es que los vamos a educar por 3 años. Mire, si hay una cosa que tenía el rey Nabucodonosor, era de que era de un temperamento. Porque una de las cosas que vemos en las escrituras es de que él generalmente amenazaba a la gente cuando no hacía lo que él decía con hacerlo pedazos. O sea que así desmembrarlo en vida, pues nada más. Entonces ya se imagina usted tener esa clase de jefe, ¿va? Que le diga, si no haces lo que yo digo, te voy a partir en pedazos. Pues a Daniel le tocó precisamente estar con ese jefe y le tocó enfrentar este problema. Mire, hermana Claudia, léanos por favor Daniel 1 del 8 al 10. Daniel 1 del 8 al 10. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Daniel está ante el dilema de decir, bueno, la autoridad me dice una cosa, pero a mí mi conciencia me dice otra. ¿Cuál era el problema por el cual Daniel no quería comer de la comida del rey? Existe digámosle así, la información histórica de que el problema que se daba era de que no era tal vez que, bueno, en parte recuerde que está esa situación de los alimentos limpios y de los alimentos impuros que están en el libro de Levítico. Pero también el otro problema que tenían era el hecho de que la comida ellos la dedicaban a sus ídolos, a sus dioses. Entonces, como estaban esos dos problemas de por medio, se da esa situación de que viene Daniel y dice, ay, si yo como de eso, lo que voy a hacer es de que voy a estar, digámosle así, en contra de aquellas cosas que las escrituras me dicen a mí. Lo interesante del caso, y tal vez el asunto es la autoridad decía una cosa, mi conciencia me dice otra. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se supone que debo de hacer? Bueno, mire, veamos pasos. Por ejemplo, en el versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea que de parte de él, primeramente, existía el deseo sincero de querer decir, no, mire, yo no voy a hacer eso. La otra cosa fue que buscó una manera de cómo resolver el problema. Por eso es que al final del versículo 8 dice que le pide al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Pero el jefe de los eunucos, como sabía cómo era Nabucodonosor de jefe, le dice, pero el problema va a ser de que si ustedes no comen la comida que el rey les ha dado, el rey lo ve que se ponen desnutridos, que se ponen pálidos, van a poner en peligro mi cabeza, pues.
precisamente porque el rey Nabucodonosor tenía ese pequeño problema de que dentro de su carácter, cuando no se le hacía caso, amenazaba a la gente con hacerlo pedazos, pues. Y la otra cosa que decía, que a la persona había que hacerla pedazos y que su casa la iban a convertir en muladar. Entonces, como que estaba un poco difícil contradecir a un jefe así, ¿va? Claro, en ese momento podría pensarse entonces, mire, Daniel, lo que mejor pudo hacer fue rendirse, pues, porque no, mire, fíjese que está en peligro mi vida y buscar alguna, digámosle así, buscar alguna zafada así. Pero ¿sabe qué es lo interesante del caso? Daniel se topó con el primer, digamos, hizo el primer intento, le cerraron la primera puerta. Pero lo interesante del caso es esto. Hace el primer intento, le cierran la primera puerta, pero ¿sabe qué hace Daniel? No se rinde, no se rinde. Es por eso de que, mire, después tenemos más adelante los versículos del 11 al 13. Veamos, hermana Leslie, si nos lo lee, por favor. Versículos 11 al 13. Siempre del capítulo 2. Del capítulo 1 del 11 al 13 de Daniel. 1 del 11 Perdón, al 13 de Daniel. ahorita. Ok, vea. Permítame. Sí, claro. Porque el asunto que el rey demanda No, es difícil. no. Capítulo 1, versículos del 11 al 13. Perdón. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Correcto. Entonces, vea cómo se va desarrollando la situación. Daniel tiene un problema de conciencia, hace un intento para resolverlo, le cierran la puerta. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo voy a intentar otra vez. Entonces, mire cómo dice el versículo 11, que dice que dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, porque en los primeros versículos vemos de que primero Daniel habló con el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos le dijo que no. Entonces, ¿qué hizo? Hablar con el que estaba abajo de él. Y mire lo que le dice Daniel. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Verdad? O sea, también yo no te estoy diciendo que me hagas caso, sino que hagamos la prueba. Si en 10 días no resulta, entonces nosotros vamos a hacer lo que ustedes dicen. Pero tal vez el asunto al que yo quiero llamar la atención es el hecho de que no es que Daniel se rindió a la primera, pues, ni tampoco se rindió por aquella situación de que su vida podía estar en peligro, porque podía decir, bueno, pues aquí estamos en Babilonia, aquí son otras costumbres. Sí, mire, aquí podremos estar en Babilonia, podrán ser otras costumbres, pero nosotros somos creyentes, pues. Nosotros somos creyentes y nosotros somos creyentes donde quiera que estemos. Entonces, en ese aspecto, el que Nabucodonosor no sea creyente, pues la verdad que eso no hace ninguna diferencia. Eso no hace ninguna diferencia. Entonces, vea usted, bueno, y dice la escritura de que, ¿qué fue lo que hizo? Dice que Melzar accedió, después de los 10 días vieron de que Daniel y sus amigos estaban en una perfecta salud, que eran muy inteligentes. Entonces dijo Melzar, entonces sigamos. Pero tal vez el detalle importante es que Daniel no se rindió, a pesar de que la autoridad en ese momento le estaba pidiendo algo que iba en contra de su conciencia. Con todo y eso, ¿qué es lo que hace? Viene Daniel, no se rinde y al fin de cuentas Dios le abre la puerta y lo logra. Ahora fíjese que hay otra situación, fíjese que esto tiene que ver con una situación que aparece en las escrituras y que a veces ha sido punto de discusión y es el asunto de la esclavitud. Hermano Misael, ¿será que nos puede leer por favor Efesios 6 del 5 al 9? Es el versículo que está en pantalla, o si usted lo quiere leer de su Biblia, como le salga mejor. Efesios 6 del 5 al 9. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios.
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay excepción de personas. Muy bien. Recuerde pues, hermano Misael, ya que usted es primera vez que está con nosotros, la dinámica es de que no solo yo hablo, sino que si alguien tiene alguna pregunta o alguien tiene alguna inquietud, pues puede perfectamente hacer la pregunta utilizando las reacciones que tiene la plataforma de Zoom para saber que usted tiene algún comentario, alguna pregunta. De Así que acuerdo. ahí hay libertad de opinión. Perfecto, Ahora, gracias. mire lo que ocurre en este caso. Uno de los puntos que a veces se ha debatido en las escrituras tiene que ver con aquello de que, mire, y la Biblia, porque en ninguna parte dice que hay que abolir la esclavitud. A pesar, bueno, en el Antiguo Testamento había esclavitud, incluso la ley de Moisés la legislaba. Tal vez la diferencia está en el tipo de esclavitud, como se hacía en el Antiguo Testamento, que en la esclavitud del Antiguo Testamento tal vez no era, por ejemplo, como la que sufrieron los pueblos de América, entiéndase, los españoles, los ingleses, no, sino que, por ejemplo, en la esclavitud en el Antiguo Testamento, si yo le hacía daño a un esclavo, tenía que pagar su curación y al estar curado lo tenía que dejar ir. Entonces, en ese aspecto, como que la esclavitud era un poco diferente. En el Nuevo Testamento también se da esa situación de que había esclavitud. Y mire lo curioso del caso, que Pablo les dice a los siervos, obedezcan a sus amos, dice. Y a los amos que les dice, y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestra está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el Nuevo Testamento, a pesar de que la esclavitud, no hay un mandamiento directo a que la esclavitud sea abolida, pero una cosa sí se enseña en el Nuevo Testamento, es de que tanto el siervo como el amo tienen que tener una buena conducta el uno para con el otro, ¿verdad? Porque en el caso del siervo se le dice no sirviendo al ojo, en el caso del amo se le dice no los amenacen. Y fíjese que con todo y eso se da esta situación de que, por ejemplo, estaba esta salvedad. Mire, 1 Corintios 7:21. Oscar, si lo lees, por favor. 1 Corintios 7:21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procura lo más. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese caso Pablo dice, porque ¿qué era lo que sucedía? Habían esclavos que se convertían. Entonces ellos estaban en esa situación, bueno, ahora que yo soy cristiano y que el Señor me ha hecho libre, y entonces, ¿cómo quedo con la esclavitud? Bueno, dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, o sea que eso no te quita el sueño, pero si te puedes liberar del esclavo, en la cual, ¿qué hace Pablo? Intercede precisamente por un esclavo que tenía este Filemón, que según dice la historia, pues este Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Onésimo lo había defraudado, huye de Filemón, llega a Roma, lo meten a la cárcel. En la cárcel se encuentra con Pablo, quien lo gana a Cristo. Pero entonces viene Pablo y ahora ¿qué hace? Lo manda otra vez donde Filemón y le dice, mira, le dice, ahora te lo mando de vuelta para que lo recibas no como esclavo, para que lo recibas no como esclavo, sino que lo recibas como hijo. Entonces, perdón, entonces se da esa situación precisamente de que en las escrituras, aunque directamente no se habla de una abolición de la esclavitud, pero lo que sí se dice es, no, mire, tanto el esclavo como el amo debemos de comportarnos de la mejor manera posible, ¿no? Esa es una situación. Luego fíjese que está este otro caso, por ejemplo, siempre hablando acerca de problemas de esclavitud, que es precisamente la situación que se da cuando José es llevado a la casa de Potifar. Y mire lo que sucede en este caso. Mire lo que sucede en este caso. Hay alguien que dice ahí conectarse con audio, no sé cómo, no, para que nos pudiera ayudar con la lectura. Hola. Solo dice que tiene de apellido López, pero si no vamos a cambiar. Hermana Claudia, ¿nos puede leer, por favor, esa cita de Génesis 39, del 1 al 5? Amén.
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Correcto. Vea que es bien curioso, por ejemplo, el hecho de que José no trató de hacerse libre. ¿Por qué no? Porque en ese tiempo, pues, la esclavitud o sea, era como la norma, pues, era la norma. Entonces, él, de más iba a estar que él le dijera a Potifar, mira, fíjate que yo tenía problemas con mis hermanos y mis hermanos me vendieron, y empezar a hacerle todo ese tipo de situaciones. A lo que Potifar perfectamente le hubiera podido decir, mira, José, y a mí qué me importa, vos. Fíjate que lo que sucede es de que nosotros en esta época, nosotros aceptamos la esclavitud, nosotros compramos esclavos, te hemos comprado y punto. Entonces, ¿qué es una de las cosas que hace José? Bueno, como él era esclavo, ¿qué era lo que sí podía hacer? Dar un buen testimonio. ¿Qué fue lo que logró con ello? Logró, entre otras cosas, de que Potifar, y es bien interesante que en el versículo 3, por ejemplo, dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. Imagínese usted cómo era la presencia de Dios en la vida de José, que hasta Potifar veía eso, pues. Entonces, en ese aspecto, claro, como él no podía decir, mire, déjenme ir, va, porque mire, yo vivo aquí cerca, va. No, mire, fíjese que aquí sucede, que aquí se estila la esclavitud, va. Entonces, ¿qué era lo que él podía hacer? Como no podía liberarse en ese momento, lo que sí podía hacer era dar buen testimonio. Y eso fue exactamente lo que hizo. Fíjese que, por ejemplo, este otro caso es bien interesante, mire, el de las parteras en Egipto. Porque en el caso de las parteras, aquí el problema de conciencia estuvo un poco más difícil. Y se va a dar cuenta por qué. Oscar, léenos por favor esa cita de Éxodo 1 del 15 al 21. Éxodo 1 del 15 al 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Correcto. Vea de que en este caso, mire qué interesante el dilema de conciencia que el faraón le pone a las parteras. Si nace de los israelitas, si nace un varón, mátenlo. Qué bonito, qué bonito qué bonito que el gobernante le diga a uno, mate un hijo. Imagínese usted que, bueno, solo para llegar ahí, qué clase de locura se supone que hay que tener para dar una orden de esa naturaleza. Entonces viene el faraón y dice, si nace un israelita que sea varón, mátelo. Las parteras estaban con el problema de que como faraón lo decía, bueno, y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos, pues? Entonces, claro, como ellas no podían decir, mire, quitemos al faraón, ¿va? No era un sistema como los sistemas actuales de saber de que, mire, fíjese que ese va a estar un periodo presidencial y ya cuando termine, pues se va, ¿no? Sino que él iba a estar ahí hasta su muerte, pues. Y si vivía bastantes años, era un gran problema.
Entonces, ¿qué era lo que sucedía? En ese momento vienen ellas y toman la solución de no hacerle caso al faraón, que es la situación que se da, que cuando el faraón ve de que su orden ha sido desobedecida, una de las cosas que les dice es, bueno, ¿y ustedes por qué no están matando a los varones? Entonces vienen las parteras y le responden, es que mira, le dije que las mujeres hebreas son más fuertes, ¿no? Y qué culpa nosotros tenemos que las mujeres sean más fuertes que estas egipcias que no aguantan nada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la escritura, y es bien interesante, el versículo 20 dice, y Dios hizo bien a las parteras, dice, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, vea que aquí en este caso está una situación cuando la ley me dice a mí una cosa y mi conciencia me dice otra. Y yo le aseguro, por ejemplo, yo he estado, por ejemplo, en la reflexión esa de que nos estamos acercando en tiempos en los que, bueno, hay muchos países, por ejemplo, que están, ¿cómo se llama? Que ya están aceptando el aborto. Hay otros países, por ejemplo, que ya están discutiendo sobre si se va a admitir o no la poligamia. Hay una serie de leyes que últimamente se están haciendo de que definitivamente para los cristianos va a ser un solo problema, porque está bien que, digamos, que los inconversos tuvieran sus leyes y que ellos, digámosle así, llevaran las consecuencias de los pecados que van a cometer. El problema es de que en alguna medida nos vamos a ver afectados nosotros, ¿no? O en el caso de nuestros hijos, por ejemplo, el hecho de poder decir, bueno, entonces quiere decir que es normal, pues. No, mire, discúlpeme, que eso no es normal, porque la Biblia condena eso, pues. La Biblia condena eso. Entonces, a la hora de las horas, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Lo que la Biblia me dice a mí o lo que la ley me dice que haga? En este caso, pues las parteras cuando el faraón les dijo, maten a los varones, no, dijeron, ¿y por qué los vamos a matar? ¿Por qué los vamos a matar? Es una vida. Es una vida. Si lo quieren matar, que vengan ellos a matarlos. Y no lo hicieron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la escritura que Dios bendijo a las parteras precisamente por haber tenido ese gesto de valor de seguir la ley de Dios y su conciencia antes que los dictados del faraón. ¿Va? Dígame, hermana Leslie, perdón, le veo con la mano levantada. Pastor, con lo que usted está diciendo ahorita de que pues estamos llegando a un tiempo donde pues los gobiernos están poniendo leyes que realmente Dios aborrece. Y pues creo que en este tiempo realmente los hijos de Dios vamos a ser mal vistos porque a lo mejor no, ahí van a haber leyes que no van con la palabra de Dios y nosotros vamos a ser los raros para toda esta gente que acepta todas estas leyes. Para ellos vamos a ser raros, pues vamos a ser que quizás nos van a discriminar, pero realmente es de sentirnos gozosos porque hemos decidido hacer la voluntad de Dios. Ajá. No, imagínese si solo por el hecho de ser cristianos ya nos discriminan, no digamos ante una situación. Vaya, porque por ejemplo, ¿qué es una de las líneas de pensamiento que ahora se está teniendo? Mire, los países de avanzada, dice Suecia, Noruega, que tienen un buen estilo de vida, son los que están aprobando el matrimonio gay, son los que están aprobando ¿cómo se llama? La homosexualidad aún en adolescentes. ¿Y quiénes son? Dicen los países que se están resistiendo, los países de Latinoamérica, los países atrasados. Entonces como que se está vendiendo la idea esa de querer decir, no, mire, es que si usted no acepta ese tipo de cosas, usted es anticuado. Y claro, usted va a decir, mire, pero yo lo hago porque yo creo en la Biblia. Entonces va a salir aquel dilema ese nombre, pero mire, el libro es antiguo, y en base a qué vos venís y me querés decir a mí de que vas a seguir las reglas de ese libro. Pues claro, vea en este caso, por ejemplo, de que las parteras en Egipto enfrentaron una situación parecida, ¿va? El hecho de poder decir, mire, pero es que ustedes aquí están en Egipto, hombre. Ustedes aquí están en Egipto, que es en este momento el imperio más poderoso de esta zona del mundo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Es cierto, ellos estaban en Egipto, pero también ellos dentro de su corazón, ellos tenían una fe. Entonces ese es un detalle que es bien importante tener en cuenta entre lo que la ley me dice y entre lo que las escrituras me dicen.
Claro, lo que hay que buscar tal vez es digámosle así, el punto en el cual nosotros poder presentar digámosle así, un argumento de defensa. ¿Va? Porque fíjese que, por ejemplo, yo estaba viendo un día de estos que estaban haciéndole una entrevista a un pastor en la televisión. Y fíjese que cuando le hicieron la pregunta esa del aborto, él dio una respuesta muy interesante y se la quiero comunicar porque probablemente a usted le pueda servir en algún momento. Entonces él viene y dice, mire, dice, vaya, porque él perfectamente hubiera podido decir, mire, es un asesinato, todo lo que es la interrupción de una vida, todo lo que nosotros conocemos. Sin embargo, él, que estaba en un canal no cristiano, dio una respuesta bien interesante, cómo poder llegar al corazón de un no creyente, para quien tal vez la Biblia podría no tener autoridad. Entonces viene este pastor y les dice, es que mire, les dice, está el juramento hipocrático, que el juramento hipocrático le pide al doctor que qué es lo que debe de hacer, salvar vidas. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es el aborto? El aborto es una contradicción del juramento hipocrático, ¿verdad? Entonces, claro, siempre defendió el punto de vista, pero ¿qué fue lo que hizo? Utilizando un argumento que para el no cristiano, digámosle así, como que lo pueda relacionar, pues, que no sea aquello de que, es que ustedes porque la Biblia lo dice, es que mire, aunque la Biblia no lo dijera, hay otras cosas de sentido común, que nos hacen ver de que eso no debe ser así, pues, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, le diré, las parteras tomaron una decisión muy inteligente sobre cómo resolver ese problema. Fíjese que también un problema parecido, y aquí nos vamos a meter un poquito a una situación un poco diferente, es qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nuestras autoridades eclesiásticas están locas, ¿verdad? Porque en este caso de David y Saúl, recuerde que Saúl había sido elegido como rey de Israel, pero resultó de que este Saúl tenía uno de sus problemas de personalidad un poco feo, ¿verdad? Porque cuando David mata a Goliat, dice que la gente comenzó a cantar, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y eso pues como que a Saúl no le cayó en gracia, ¿va? Porque una de las cosas que dijo, bueno, ¿cómo es eso de que a mí me están dando miles y a él están dando 10,000? Y solo falta que le den el reino, ¿va? Entonces, ¿qué fue lo que dice la escritura que sucedió? Que Saúl comenzó a perseguir a David a tal grado que David tuvo que huir. Y mire el incidente que se da en 1 de Samuel 24 del 3 al 6. Hermano Misael, si nos lee esa cita, por favor. 1 de Samuel 24 del 3 al 6, ya sea que lo lee en su Biblia o que lo lee en pantalla, como guste. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Correcto. Miren la situación que se da acá. Saúl había sido ungido por rey. David podía pelear. ¿Qué mejor prueba había dado que lo podía hacer que matando a Goliat? En esta ocasión dice la escritura que llegan a esta cueva y dice en el 3 que Saúl entró en ella para cubrir sus pies. Eso de cubrir sus pies es, por decir así, una expresión elegante. Es una expresión elegante para decir, por ejemplo, eso que nosotros decimos de que, mira, y fulano, ¿dónde está? Está en el lugar donde solo él puede estar. O la otra expresión, anda haciendo del 2. Entonces, eso es lo que esa expresión significa. Es por eso que traducciones, por ejemplo, como la Reina Valera actualizada, que es lo que dice que Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades, porque eso es lo que significa esa frase de cubrir sus pies. Ahora, en ese momento que Saúl estaba haciendo sus necesidades, le dicen los criados de David, mira, ahí está, hombre, matalo.
Y dice que David les dijo, no, les dijo, él es el ungido de Jehová. A pesar de que Saúl lo estaba persiguiendo, a pesar de que David lo tenía en ese momento en una situación en la que él estaba totalmente indefenso, Saúl, ¿qué es lo que pasa? No, dice, es el ungido de Jehová. Y una de las cosas que después les dice David, mire, si Dios no lo mata, yo no le voy a poner una mano encima. Ah, mire, y entonces si lo que Saúl estaba haciendo estaba bien, no. ¿Y qué iba a pasar con Saúl? Saúl iba a dar cuentas de lo que él hiciese. Y no es que lo iba a dar, sino que dio cuentas porque la pagó bien caro todas las cosas que hizo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la posición de David? A mí no me corresponde. A mí no me corresponde. O sea, yo aquí, ahí donde lo tengo ahorita, lo podría matar ya si quisiera, pero a mí no me corresponde tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces eso es precisamente lo que David hizo, ¿no? El hecho de decir, no, mire, yo no le voy a poner una mano encima. Entonces vea en este aspecto, bueno, porque en los casos que hemos estado viendo anteriormente, es la situación de cómo los creyentes se portan ante la autoridad de los inconversos. Pero en este caso es un creyente comportándose ante la autoridad de un creyente. Y fíjese que, mire, está este otro caso, mire, el rey Jeroboam. El rey Jeroboam. Hermana Claudia, si nos lee, por favor, Primero de Reyes 12, del 25 al 30. Primero de Reyes 12, del 25 al 30. Entonces edificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Correcto. Mire lo que sucede aquí, y esta es una situación que creo, fíjese que yo lo relaciono mucho con esta cuestión. Hay veces, por ejemplo, de que cuando, digámosle así, está en una iglesia y de repente hay un pastor que, digamos, dentro de la misma iglesia, que empieza a crecer su liderazgo, ¿qué es lo que hace? Se roba a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Lo que le pasó a Jeroboam era que el rey que estaba puesto por Dios era Roboam. Pero como Roboam, cuando le dijeron, mira, disminuimos un poco de la carga de los impuestos, dice que Roboam le dio una respuesta, pero totalmente pésima. Entonces, a raíz de esa situación, dice la escritura que 10 tribus se fueron con Jeroboam. Ahora, pero mire la pensada de Jeroboam. Es cierto, 10 tribus se han venido para acá, pero el templo está de aquel lado. Entonces la gente lo que va a querer hacer, como el templo está de aquel lado, para ir a adorar se van a ir para allá y me van a dejar a mí. Entonces a él se le ocurrió la feliz idea de que para que la gente no se vaya para allá, entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a hacer un templo en Betel, les voy a hacer un templo en Dan y les voy a poner ahí sus ídolos para que ya no se vayan para allá. ¿Por qué le digo que yo lo relaciono, por ejemplo, a veces cuando se dan estos casos de liderazgo que dividen la iglesia? Porque tal vez este líder que se lleva parte de la congregación, por ejemplo, tiene algunos defectos. Es cierto que predica bonito, pero no es un ministro ordenado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no es un ministro ordenado, no puede bautizar, no puede casar, pero la gente en la congregación que se ha robado le dice que, mire, fíjese que me quiero bautizar, yo me quiero casar, yo necesito una constancia de la iglesia. Entonces, ¿qué hace este sujeto? Mire, dice, empieza a fabricar esta lectura, ¿va? Viene y comienza a decir,
Es que a mí el Señor me ha llamado, así que yo no necesito la imposición de manos, así que yo lo puedo bautizar, yo lo puedo casar, yo puedo hacer Santa Cena. Entonces, ¿qué es todo eso? Es precisamente producto de un acto de rebelión. Y esos actos de rebelión, tristemente, y este pasaje del libro de Reyes nos demuestra que están condenados a fracasar. Están condenados a fracasar. Porque es cierto que aunque Roboam actuó tontamente perdiendo el reino, pero lo que éste hizo, pues como que no estuvo mucho mejor, ¿no? Tan es así de que, por ejemplo, estas 10 tribus que se separaron cuando se fueron al cautiverio de Asiria, es esta fecha y no han vuelto todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir de que ese acto de rebelión, a la hora de las horas, tarde o temprano, está condenado a morir. Entonces, puedes darse cuenta, por ejemplo, diferentes aspectos sobre cómo se pueden dar esos matices de los tipos de autoridad, ¿no? La autoridad ante un inconverso, la autoridad ante un creyente que está loco y la autoridad en este caso, por ejemplo, ante una persona de que habiéndose rebelado contra el rey que estaba en ese entonces, trata de mantener su autoridad a la fuerza, ¿va? Ahora queremos dar este momento antes de anunciarles el tema de la próxima semana. Queremos dar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión o algún comentario sobre lo que hemos visto, pues este es el momento de ustedes. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión o algún comentario sobre el tema, pues ahorita es el momento. Recuerde que puede usar las reacciones de Zoom para indicar que tiene una pregunta o que tiene algún comentario. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre lo que acabamos de decir? Hola, ¿todos estamos bien? A ver, quiero ver. Ah, sí. Hermano Misael, solo es no es reacción de pregunta, o sí tiene pregunta. Sí, es una curiosidad, una inquietud, el hecho de que, bueno, yo he tenido un par de experiencias en las misiones y he notado que hay un fenómeno y es ese precisamente que usted mencionaba acerca del yo soy el llamado. Ujú. ¿Por qué razón se da esa situación? ¿Será que hay una inseguridad? ¿Será que la persona que está a cargo se siente menos, se siente competido o qué sucede? O sea, hay gente que se pronuncia a sí mismo y lo grita desde sus púlpitos que ellos son llamados. Entonces, pero los resultados no son viables, pues hasta donde yo tengo entendido, una de las maneras de saber y conocer el llamado son los resultados que éste produce en lo que hace. Entonces yo Sí. siempre tuve esa contrariedad y hasta la fecha yo lo tomo, no es una generalidad, pero digo, es como un vicio o esto se heredó o alguien lo enseñó en el colegio, no sé, esa es mi inquietud. Fíjese de que en parte puede haber un poco de inseguridad en el sentido, es que vaya, fíjese que a veces hay situaciones, digamos, pensemos en un caso hipotético. Digamos que usted es el pastor titular de una misión, pero resulta de que usted, por ejemplo, un día tiene que salir. ¿Por qué? Porque, vaya, por decirle algo, porque tiene que ir a ver un familiar enfermo. Y le dice tal vez a aquella persona que ha estado de su líder de confianza, viene usted y le dice, mira, yo tal día no voy a estar, quiero que tú te hagas cargo del culto del domingo. Viene esta persona, predica, ¿y qué le dice la gente? Hermano, qué lindo predicó. Ya viene esta persona, ya comienza como a creerse, va. Quiere decir entonces que yo puedo hacer más, va. Quiere decir entonces que yo puedo hacer más, porque yo me estoy conformando aquí a ser el segundo de este hermano. Y ahí está que resulta que a la gente le gusta como yo predico. Pues sí, pero como es que no es lo mismo predicar un domingo que estarlo haciendo todos los domingos. Y además de eso, estar viendo todos los otros problemas que conlleva, los problemas financieros, los problemas pastorales, los problemas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
tanto al que le adulan malentiende en el sentido de decir, entonces si a la gente le gusta, quiere decir que el pastor de la iglesia podría ser yo. Si a eso le agrega a usted de que el pastor tiene un complejo de inferioridad o se siente inseguro respecto de sí mismo, entonces como que va a empezar un poco a poner en duda de que vaya yo matándome, que yendo a estudiar al colegio de teología, que un montón de cosas, para que después resulte que este fulano, como una vez que lo pongo a predicar, y a la gente le gusta. Y sin necesidad de hacer todo lo que yo he tenido que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que es una manera inadecuada de manejar las cosas. Y a veces se nos olvida, por ejemplo, a veces se nos olvida que nosotros no somos los dueños de las congregaciones. Las congregaciones son del Señor y nosotros lo único que somos nada más es que somos administradores, pues. Eso es lo único que somos. Hermana Claudia, dígame, perdón. Hola. Hermana Claudia, le veo con la mano levantada. Sí, pastor. Dígame. La verdad que este es un tema bastante delicado y se entiende cuando es en el contexto eh, religioso, espiritual. Obviamente, como personas maduras, espirituales, se debe de respetar la autoridad, pero en el caso de autoridades humanas, hubieron muchos hombres que se opusieron a lo que se estaba haciendo en su país. Por ejemplo, estaba viendo la historia ahora de John Knox con Bloody Mary, que era la reina de Escocia. Y ella era conocida como Bloody Mary porque era sangrienta, ¿verdad? Y mataba a protestantes. Y John Knox se le opuso. O sea, él fue un hombre que no respetó la autoridad por lo que esa mujer hacía. Y fue tanta la influencia que llegó a tener John Knox en Escocia que dijo una vez la reina que le temía más a las oraciones de John Knox que a 10,000 hombres Imagínese usted. por la forma como este hombre llegaba y le hablaba, predicaba. Al final, pues, el trabajo de la iglesia protestante en Escocia logró que esta reina dejara de matar protestantes. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien así está actuando en contra? Igual lo que ha pasado hoy recientemente con la luz del mundo. Imagínense el pastor violando niñas y haciendo perversiones de que la mamá con el hijo tuvieran relaciones enfrente de él y la gente no decía nada porque el hombre era autoridad y en su creencia ellos creían que iban a perder la salvación si decían algo en mal en contra del apóstol. Y el hombre agarraba estos versículos para decir, usted no puede decir nada. Entonces, ¿cuál es la posición nuestra como cristianos? Porque si los hombres de la historia, si los protestantes no se hubieran levantado en contra de la autoridad, nosotros fuéramos católicos y estuviéramos pagando indulgencias. O probablemente no fuéramos ni siquiera eso, Pero ¿verdad? hubieron hombres que fueron valientes y se levantaron a luchar contra las autoridades. Entonces, y estos hombres no cumplieron entonces lo que decía, lo que dice Romanos 13. Tal vez no tanto el hecho de que no cumplieran lo que decía Romanos 13, sino que porque, vaya, tal vez si pudiéramos ver el ejemplo equivalente en la Biblia, pues si pudiéramos ver el ejemplo equivalente en la Biblia, es el de las parteras, en Éxodo, que las parteras prácticamente lo que hicieron fue desobedecer la orden del faraón, pues. Ahora, pero ¿de qué manera lo hicieron? Digámosle así, ellas en su momento, a la solución que se les ocurrió, porque fíjese que, por ejemplo, en el caso de las parteras, una de las situaciones que se dice, entonces las parteras mintieron. No, sino que las parteras lo que hicieron fue sencillamente aprovecharse de una situación que era conocida por todos en el sentido de decir, no, mire, fíjese que las mujeres hebreas son más fuertes, pues. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellas? Aprovecharse de esa situación. Usted se fija también, por ejemplo, que otro caso muy similar, por ejemplo, lo encontramos en el Nuevo Testamento,
cuando a veces el apóstol Pablo querían abusar de él, y que era lo que decía en los momentos, señores, yo soy ciudadano romano. Y como ciudadano romano exijo mis derechos. Entonces, como que, claro, tal vez sabe qué es lo importante. No es tanto el hecho de que, es que yo no lo veo tanto como oponerse, sino que yo lo veo en la cuestión esta de simplemente de reclamar aquello que es correcto, aquello que es justo. Porque a veces lo que sucede es esto, miren. Lo que sucede es, por ejemplo, que a veces los cristianos tomamos actitudes pasivas, en el sentido de que, vea, por ejemplo, las situaciones que a veces hemos sufrido en el país acerca de a veces de pastores violadores y cosas así por el estilo. ¿Qué es lo que hacemos los cristianos? Nos quedamos callados. Cuando lo que nosotros deberíamos de hacer es decir, no, mire, fíjese que eso está malo. Entonces, claro, como nosotros no hacemos ese juicio de valores, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene la gente y dice, no, hombre, mire, si ahí lo que hay es un atajo de corruptos, ¿no? Allí hay un atajo de corruptos que sencillamente ellos vienen, hacen el mal y entre ellos solos se están tapando todos los males que hacen. Cuando nosotros en ese aspecto deberíamos de sentar posiciones claras. Y sabe, a veces, por ejemplo, se da la situación de que cuando hay cristianos que son invitados a debates y cosas así por el estilo, bueno, para empezar, muchas veces ni siquiera quieren ir a los debates porque dicen, no, es que ese no es un tema de Biblia y entonces a mí no me concierne. Y no, como no, deberíamos de involucrar, deberíamos de tener una participación más clara, deberíamos de tener un punto de vista más certero sobre ese tipo de cosas. Claro que deberíamos de tenerlo, claro que deberíamos de tenerlo y deberíamos de expresar nuestro desacuerdo precisamente ante ese tipo de situaciones. Hermano Jaime, dígame, le veo con la mano levantada. Gracias, pastor. Sí, solo un comentario. Que el conocimiento de la palabra, la sana doctrina, es lo que también es el escudo, pues. Cuando ve a su líder no apegado a la palabra ni a la sana doctrina, pues, tenés toda la facultad, pues, de cuestionarlo y de ninguna manera, pues, acceder a ese tipo de cosas, ¿no? Sino más bien es desenmascarar, ¿no? El problema es que nos enfrentamos a un mundo cómodo, ¿verdad? Donde nadie quiere molestarse por nada. Sí, porque es que parte del asunto es ese, pues de que a veces dar ese tipo de pasos no es tan fácil. Ahora, ¿sabe tal vez que sí le diría yo? Que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Es el hecho de que cuando nos topamos con una situación así, bueno, primeramente orarle al Señor por dos cosas. Orar al Señor por dos cosas. La primera, que haga justicia. Y la segunda, que si dentro de nosotros está el dar los pasos necesarios para que esa justicia sea llevada a cabo, que nos ilumine para saber de qué manera nosotros podemos hacerlo. ¿Verdad? Porque, Sí, porque ¿sí? Hola, perdón. imagínese en el tema del ejército, ¿verdad? Yo nunca he entendido por qué un soldado le tiene que obedecer las órdenes a su superior. Y estos muchachos, por ejemplo, que se vieron involucrados en el tema de la violación de la niña, ¿qué podían hacer ellos si y era un sargento el que estaba actuando ahí? Ellos no podían decir nada. Y si se oponían, era castigo. Entonces, ¿qué hacer cuando las autoridades están abusando de esa autoridad y nosotros como cristianos sabemos que eso está mal? ¿Vamos a quedarnos callados? No vamos a... Definitivamente tiene que existir la denuncia. Definitivamente tiene que existir la denuncia. O bueno, una parte de la denuncia y por otra parte, si dentro de nosotros está el poder hacer algo contra eso, hacerlo. Ya ve que, por ejemplo, una de las bienaventuranzas, ¿qué es lo que dice? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Verdad? ¿Por qué? Dice, porque ellos serán saciados. Entonces, en ese aspecto, fíjese que hay una serie de injusticias que ocurren en el mundo que definitivamente nosotros como cristianos no podemos quedarnos así como quien dice, no, mire, eso a mí no me concierne.
eso a mí no me concierne o eso a mí no me importa. Al- tal vez, digamos, fíjese que hay una línea un poco difusa. Hay una línea un poco difusa y que esa tal vez como que hay que tener un poco de cuidado al caminar por esa línea. Y le voy a decir cuál es. Es de que en algún momento podría malentenderse como teología de la liberación. Porque la teología de la liberación, que es una de las cosas que aboga, mire, cuando hay situaciones de injusticia y todos los cristianos debemos de hacer algo, lo cual es correcto. Lo malo que tuvo la teología de la liberación fue la manera en la que ellos propusieron que se iba a hacer. ¿Y cómo? Levantándose en armas. Ahí en esa parte, hasta ahí sí no los acompaño. Pero en el sentido de que no, mire, si por ejemplo, vaya, le voy a poner un caso. Fíjese que una de las cosas que estaban diciendo en el colegio, ahí el de la iglesia, no el de teología, sino que el otro, estaban diciendo que, por ejemplo, de que si los jóvenes saben de algún caso de, por ejemplo, de abuso, de padrastros y cosas así, que una de las cosas que pueden hacer es denunciarlo. Y la iglesia tomaría cartas en el asunto. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Hay una situación de injusticia y también se está diciendo, mire, aquí lo que nosotros podemos hacer es que nosotros, por ese lado, nosotros podemos dar esta solución para ver de ponerle paro a ese problema, ¿no? Entonces, en ese aspecto es bien curioso cómo ante un problema en específico, la iglesia ha tomado esa situación, pues porque tristemente se dan casos de que a veces los padrastros o los hermanastros a veces tienen problemas con los chicos, pues entonces y a veces ellos a los únicos que les cuentan son a los compañeros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, no, mire, denúncielo, y la directora del colegio ha dicho esa situación, denúncielo. Entonces, tal vez el asunto como que sería de ver, bueno, y en qué partes en específico, según el área en la que yo me muevo, cómo podría yo colaborar en ese aspecto. Hermano Jaime, lo veo que siempre está con la mano levantada. No sé si era porque le interrumpimos o tiene algún otro comentario que hacer. Pastor, prácticamente es quizá de diferenciar los alcances. Por ejemplo, mi comentario iba más orientado al ejemplo que ponía la hermana de esa iglesia, que el pastor abusó pues y hizo todo lo que hizo. Ahí definitivamente lo que debe de prevalecer es la sana doctrina. Si yo veo que los atributos de Dios y la palabra, pues imagínense esto, un incesto, según lo que expuso la hermana, pues ahí había un incesto de por medio, de repente había fornicación, adulterios. ¿Cómo sabiendo la sana doctrina un cristiano va a hacerse de la vista gorda o a aceptar eso? O sea, es inconcebible, o sea, ahí tenés que retar la autoridad a todas luces. Y si es tu pastor el que está haciendo eso, no, inaceptable, totalmente. Lo siento mucho, pero le toca la denuncia. Y si nos vamos, digamos, al ámbito, digamos, de un gobierno, si el gobierno, por ejemplo, imagínese, un gobierno dice, mire, tiene que, por decreto, tiene que adorar al diablo, eso está a todas luces, o sea, tienes que rebelarte y a toda costa, pues, no hay ninguna. O por ejemplo, que se prohibiera por decreto la lectura bíblica, por ejemplo. Totalmente. Sí, entonces la verdad es que en ese aspecto son situaciones en las que los cristianos como que, fíjese de que a veces sucede que tomamos una actitud un poco así como evasiva, ¿no? En el sentido de decir, no, mire, que esas son cosas de política. O esas son cosas mundanas en las que a nosotros no nos corresponde, porque lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que predicar a Cristo. Sí, pero ese predicar a Cristo también incluye el ver ese tipo de situaciones. Fíjese que, por ejemplo, bueno, una vez le preguntaron a hermano Pablo, porque le preguntan, mire, le dice, ¿y el evangelio qué se supone que está haciendo? ¿Qué se supone que está haciendo para cambiar la realidad de pobreza de los países latinoamericanos? Y la respuesta de hermano Pablo fue el hecho de decirles, mire, le dice, fíjese que yo conozco una persona, le dice, de que era una persona borracha, que golpeaba a su mujer, que había perdido su trabajo. Y esta persona cuando conoció a Cristo, ¿qué fue lo que sucedió?
Cuando esta persona conoció a Cristo, dejó de beber, empezó a buscar trabajo, empezó a pagar sus deudas, trató de recuperar a su familia. Entonces, claro, le dice, el Evangelio tiene respuesta para los problemas de la sociedad. Tal vez la situación es la manera en la que el Evangelio propone para resolverlo, pues. Que no es que nosotros vamos a venir y vamos a decir, mire, como erradamente la teología de la liberación nos quiso vender la idea, ¿no? En el sentido de decir de que, mire, tenemos que levantarnos en armas, tal vez no así, pero sí el hecho de decir, mire, nosotros debemos de ser esa luz que, por ejemplo, que debe de ejercer ese tipo de denuncias, pues, de poder decir, mire, hagamos algo respecto de aquel tipo de situaciones que están malas y que necesitan ser corregidas, ¿verdad? Entonces, bueno, y por eso usted ve, por ejemplo, situaciones de que hay iglesias que hacen esfuerzos, por ejemplo, por ayudar digamos, a los niños desamparados y a cosas así por el estilo. ¿Por qué razón? Porque es parte precisamente del deber ser del creyente. Es parte del deber ser del creyente el hecho de poder decir, bueno, ¿de qué manera con la luz de Cristo nosotros podemos ayudar para que este mundo sea un lugar mejor? Aunque entendemos de que hay planes de Dios respecto a los eventos futuros, pero también entendemos de que mientras esos eventos no se cumplan, nosotros debemos de ser la luz del mundo y debemos de ser la sal de la tierra. Eso es definitivo. Veamos alguna última pregunta o algún último comentario antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la siguiente semana. ¿Alguna pregunta o algún comentario al respecto? Díganme, veo que siempre está con la mano levantada, o no sé si es otro comentario. Sí, pastor, a mí siempre, cuando yo digo algo que está mal, siempre me dicen, usted se tiene que someter a las autoridades, ¿verdad? Porque, y entonces creo que sería conveniente que otros pastores, así como usted toma la iniciativa, que expliquen exactamente hasta dónde, ¿verdad? Porque no es obediencia ciega. Sí, Yo he porque estado... para mí la respuesta esa que le están dando a usted es más evasiva que una respuesta. Sí, porque imagínense, yo siempre he dicho, el problema que tenemos en El Salvador es que hay idolatría. Hay idolatría al gobernante, hay idolatría al hombre, y eso al Señor no le agrada. Y de hecho ya estudios antropológicos de diferentes universidades han catalogado que en El Salvador se ha creado una nueva secta con un Ujú, culto al gobernante actual. ujú. Y eso es delicado, Sí. bien delicado. Pero hay una ceguera enorme al respecto de que hay una adulación a la imagen y de hecho, como le digo, ya hay estudios que están diciendo que es una secta la que se ha creado y eso es algo bien delicado porque ya son problemas espirituales para el hombre. Sí, no, y en ese aspecto les diré, la iglesia como cuerpo de Cristo debe ofrecer una alternativa real, precisamente para que la gente no caiga en ese tipo de cosas. A ver, hermano Jaime, el último comentario antes de mostrarles el tema de la próxima semana. Pastor, lo que pasa es que también otra perspectiva que creo que vale la pena resaltar, todo lo que crea el hombre, sean sistemas económicos, sistemas sociales, y mire todo el fracaso de un capitalismo, mire el fracaso de un socialismo, un comunismo, todo eso que crea el hombre está destinado al fracaso. Ujú, Debería, digamos, un sistema para que funcionara, no sé ni cuál sea, para que funcionara debería de ser primero inspirado por Dios y segundo, pues quienes lo van a ejecutar o lo van a vivir o lo van a hacer funcionar deberían de ser todos cristianos, cosa que es imposible. O sea, nosotros, como usted dice, somos llamados a ser la sal y la luz del mundo para que no se pudra. O sea, usted tiene una carne, por ejemplo, fresca y la pone sal, la sal la va a preservar y va a impedir pues que se corrompa, que se pero creen, no, que, perdón. que se creen bacterias y todo va a evitar que se creen bacterias. Exacto, pero si se fijan, no sustituye la carne en la sal en su totalidad. O sea, la sal son unos granitos, una capa, pues, pero ahí está la materia que se puede corromper. Como analogía lo estoy diciendo, obviamente, pues. Entonces, Sí, siga, perdón. perdón. No, siga, perdón.
al final es esto, pues, o sea, estamos en ningún lugar, digamos, en las escrituras nos manda, digamos, a construir una sociedad perfecta. Eso no está escrito. Lo que sí nos dice, mira, hay la gran comisión, ¿no? Y sin duda, pues ese es como nuestro deber con Dios, que va a través, digamos, del testimonio que demos con vidas inspiradas en las escrituras, bajo el patrón que Dios creó, deberíamos de tener nosotros como eso, ¿no? Que nos emulen. Y eso va a contribuir, obviamente. Imagínese a alguien que emula a un cristiano que vive realmente su cristiandad y llega a ser gobernador, pues va a pregnar eso en su gobierno. Pero en este caso, digamos, en el caso del tema del Salvador, sí, eso es un cuento viejo, pues. Imagínense cuántas estrellas de rock, que todo el mundo los adoran. Hoy como que ha cambiado esa dimensión y nosotros lo estamos sintiendo como sociedad porque está más cercano a nosotros. Nunca tuvimos una estrella de rock, por decir así, del Salvador. Pero eso ha abundado como no tiene idea, pues, o sea, a lo largo y ancho de la historia de que seguimos a los ejemplos equivocados y prueba de ello son todas las barrabasadas y cosas que se han cometido a lo largo de la historia. Y mire qué interesante es, por ejemplo, cuando una persona llega a una posición de autoridad y lo hace siguiendo los caminos de Dios, que es, por ejemplo, lo que le pasó a José en Egipto, que él llegó a ser el segundo de Faraón. Él llegó a ser el segundo de Faraón. Y entre otras cosas, ¿qué hizo? Salvó al país del hambre, ¿verdad? Porque si él no hubiera dado si él no hubiera dado esa solución, quién sabe cuánta gente hubiera muerto de hambre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y vea usted la diferencia que puede hacer un cristiano siguiendo, digámosle así, los lineamientos correctos, aprovechando la autoridad que en ese momento Dios le ha dado para hacer lo que debe de hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es de que hemos visto todos estos ejemplos a lo largo del estudio, donde nosotros podemos tener todo ese tipo de parámetros. Tal vez no como decir, mire, la solución es esta, porque no hay soluciones únicas. A veces las soluciones dependen, por ejemplo, de las circunstancias, de las personas que apoyan, de las personas que se oponen. Hay una serie de situaciones, pero lo que sí debemos de pedir, y es interesante, de que cuando nosotros nos topemos con una situación así, que nosotros le pidamos iluminación a Dios para ver de qué manera podemos nosotros hacer la diferencia. Porque usted se fija que Daniel, por ejemplo, en Babilonia también fue la misma situación, ¿va? De que él llegó a estar en una posición muy importante y desde esa posición hizo una diferencia precisamente en la forma en la que esos gobiernos locos se manejaban. Entonces, ahí en ese aspecto, como que nuestra oración debe de ser, y por eso me parece muy interesante lo que le dicen a la hermana Claudia, ¿va? En el sentido de que sométase a la autoridad. No, mire, pero es una forma muy diplomática, decirle, mire, cállese y no se meta. ¿Va? No, mire, nosotros tenemos nuestra opinión, nosotros tenemos nuestro punto de vista, que como cualquier otro punto de vista debe ser por lo menos escuchado y vencido en juicio, y no sencillamente agarrar una actitud evasiva. Bueno, creo que hemos tenido una discusión bastante interesante. Les invito pues a que posteriormente puedan ver el video, ya posiblemente el día de mañana ya esté subido, ¿verdad? Así que para que pueda ver el video y que pueda inclusive expandir un poco algunas de las ideas que nosotros hasta este momento les hemos brindado. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. El tema para la próxima semana es mire, las raíces de amargura y otras heridas del alma. Vamos a ver precisamente de que las escrituras nos hablan acerca de una serie de males, de que a veces los cristianos podemos padecer, ¿verdad? Y que a veces no nos damos cuenta, inclusive a veces hasta pastores podemos tener ese problema. Se va a dar cuenta, hermano Misael, si está por aquí en la reunión de la próxima semana, cómo a veces ese tipo de comportamientos que usted ve no es porque sean tal vez cuestiones de que las escrituras lo digan o la enseñanza ni cosas que se parezcan, sino que tienen que ver con problemas personales en el pastor, que no han sido tratados y que por esa razón es que se ve que tienen ese tipo de problemas. Le veo que ha levantado la mano, dígame. Sí, precisamente dentro del comentario que hice anteriormente, he notado también ese tipo de carencias, la facultad o la capacidad, no sé si es falta de preparación, que algunos ministros en las misiones
tienen como para abordar estos temas en cuanto a problemas matrimoniales, consejerías de diversa índole, porque nada menos este fin de semana nosotros con mi esposa tuvimos una pareja cercana donde estamos asistiendo, nos llamaron, necesitaban alguna consejería matrimonial y curiosamente es lo que usted está diciendo, se traen cosas a luz que sucedieron hace 20, 30 años, pero todavía se sigue sufriendo por ese tipo de cosas. Lo que nos llamaba la atención es que cómo se puede vivir como si acaba de sufrir el acontecimiento. Y otra cosa que me llama la atención, ¿por qué no acudir a su pastor, a su líder? ¿Qué, perdón? ¿Por qué no? ¿Por qué no acudir a su líder, pues? Ah, correcto. Sí, sí. Y fíjese de que vaya, ya que usted está por primera vez en esta reunión, precisamente esta reunión, la finalidad no es tanto una predicación, sino que la finalidad de estas reuniones es pensando en pastores, en líderes, en hermanas que tienen grupos de mujeres, que trabajan en discipulados, ¿verdad? Ese tipo de situaciones en las cuales nosotros pues podemos como prepararnos en esas áreas y poder hacer la diferencia, pues, en el sentido de que no quede la cosa así como que mire, esto es y esto es lo que nos toca vivir. No, mire, fíjese que las escrituras tienen otro punto de vista al respecto. Y es bueno que nosotros lo conozcamos y que veamos cuáles son las soluciones que las mismas escrituras nos dan sobre cómo resolver ese tipo de problemas, ¿verdad? Así que ese va a ser el tema de la próxima semana. Desde ya están invitados raíces de amargura y otras heridas del alma. Así que desde ya, pues, quedan cordialmente invitados, ¿verdad? Así que digámosle así, no me queda más que agradecerles el que nos hayan acompañado en este momento. Y por ahora, pues lo que vamos a hacer es que vamos a orar para poder terminar la reunión de esta noche. Así que le voy a pedir que inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche que tú has permitido que nos podamos reunir. Te suplicamos que lo que hemos hablado sirva de bendición tanto para los hermanos que estuvieron en la reunión como para quienes nos escucharán posteriormente. Bendice sus vidas, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Están invitados para el próximo miércoles a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias, pastor. Dios le Dios bendiga. le bendiga. Bendiciones a todos.